Glorificado es el nombre poderoso de nuestro gran, eterno Salvador. En esta hora alabo y glorifico su poderosísimo nombre y le doy las gracias por su amor, por su misericordia, bondad para con todos nosotros los seres humanos. Saludos en esta hora a toda la amable audiencia en todo el mundo, los amados del Señor, porque el Señor, que es grande en misericordia, en bondad, benignidad para con todos nosotros, nos permite sentarnos a la mesa y poder oír sus poderosísimas palabras que son lámpara en medio de algún camino tenebroso. Que el Señor pues nos ayude en esta hora de una manera especial y que todos glorifiquemos su santo nombre en nuestros corazones y oremos para que Él sea abriendo nuestros entendimientos, para que todos le entendamos, porque solo de parte de Él viene el entendimiento puro y santo, perfecto y maravilloso, que nos edifica, que nos levanta para honra y la gloria de su nombre. Entonces, amados, con la ayuda del Todopoderoso, pues, nos sentamos a la mesa y que el Señor nos enseñe. Continuamos con las enseñanzas acerca del sexto sello de Revelación 7.1, hoy parte 27. Estamos en el tema de las trompetas y hoy en el punto labradas a martillo. Será el punto que toquemos y así vamos definidamente, punto por punto, hasta llegar hasta donde el Señor nos quiere permitir llegar, y para que en este punto del verso de Mateo 24:31, porque se culminará este punto con Él recogerá a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Entonces hoy, trompetas labradas a martillo. Leemos Números, capítulo 10, verso 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Entonces, enfoquémonos un poquito acerca de este tema, porque donde se toma tipológicamente las palabras del Señor como un martillo. Entonces nos vamos para Jeremías, capítulo 23, Jeremías, capítulo 23 y el verso 29, que dice el texto sagrado así: ¿no es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Lo repito nuevamente. ¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Gloria al Señor. Jeremías 23:29. Las trompetas fueron creadas del material plata, pero hubo una forma de fabricación, labradas específicamente con las medidas que el Todopoderoso había estipulado, y Él lo dijo: serán labradas a martillo. La palabra del Señor es representada con el martillo, con un martillo.
En la construcción de el tabernáculo y todos los elementos que se utilizaron para edificación de la casa del Señor, la edificación del centro de adoración y los lugares que fueron elaborados para dirigir toda la obra santa del Señor, los cuales fueron tomados el sacerdocio levítico para hacerlo, y todo era muy específicamente como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada elemento que iba en uno de estos lugares preciosos preparados para la obra del Señor, cada elemento era preparado de una manera especialísima con la orden del Señor. Aquí las trompetas, dijo el Todopoderoso, que debían de ser labradas a martillo. Tanto el martillo como el hacha, como el fuego, como la madera y como la piedra. Muchos de estos elementos con los cuales se utilizaron y se labraron los utensilios del altar fueron totalmente dirigidos de parte del Señor a través de Moisés y se debía cumplir al pie de la letra. ¿Qué nos da a entender la Escritura? Que solo la palabra del Señor tipológicamente como martillo de Él es la única que puede labrar de una manera especial y construir la trompeta de plata. Interpretado, el mensaje del mensajero con son de trompeta tiene que ir labrado a martillo. ¿Y de cuál martillo? No el martillo humano que utilizamos normalmente para nuestras obras cotidianas mundialmente, sino con la palabra poderosísima del Señor. Y al profeta Jeremías le fue revelado esto tan poderoso. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Para entender la definición de este tema tan tremendo y tan maravilloso, tenemos que tener también una definición tipológica de lo que representa la piedra. La piedra es representada como la palabra, como palabra. Pero hay una palabra que tiene que ser quebrantada a punta de martillo. Y esa es la que viene de parte del Señor Todopoderoso. Queda a entender, el martillo humano no sirve. No tiene nada de edificación espiritual. Es un proceso casi como de juicio de parte del Señor que viene en forma de consolación, edificación para el pueblo del Señor. Exhortación, edificación y consolación, pero solo es a través del martillo del Señor Todopoderoso. Jeremías 36, 26. Jeremías 36, 26. Nos dice la Sagrada Escritura así. Dice Jeremías 36, 26.
Primero Jeremías 50, 23. Jeremías 50, 23 dice así el texto sagrado. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes? ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Y cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes? Hablando la palabra profética a través de Jeremías, que el martillo del Señor fue quebrantado, o sea que se distorsionó totalmente el mundo del conocimiento pleno y puro del Señor y se volvió totalmente una Babilonia. Y el 51:20 dice así el texto: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré gentes, y por medio de ti desharé reinos. Lo vuelvo a leer, tremendísimo esto. Martillo me sois, dijo el Señor. Ustedes, mi pueblo, son martillo, son como martillo. Martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré gentes y por medio de ti desharé reinos. Que son los reinos que el Señor está conquistando. Los reinos humanos, donde se posesionó otro adversario y tomó control de todo, pero el Señor está conquistando esos reinos. ¿A través de quién o qué está conquistando el Señor esos reinos? A través de su pueblo, que han de llevar el martillo del Todopoderoso. Por eso es que la trompeta tiene que ser de plata, ya lo hablábamos en el tema pasado, y la trompeta tiene que ser labrada a martillo para yo poder llevar un son de trompeta de plata labrada a martillo. Nosotros primeramente hemos de ser labrados a martillo, tipo del martillo del Todopoderoso, en nosotros, edificándonos, construyéndonos y levantándonos para su obra, para que cumplamos esto. Martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré gentes, y por medio de ti desharé reinos. Y esto es una profecía que iba dirigida a Babilonia. Por eso es importantísimo entender que todos los conocimientos diferentes e ideologías diferentes, labrados con martillo humano, todo eso se tiene que deshacer y solo lo deshará el martillo del Todopoderoso. Como lo dijo el mismo Señor: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es importante, estos elementos. La piedra ha de ser desmenuzada y labrada a punta de martillo, del martillo del Todopoderoso. En otro término, las palabras que se introdujeron y tomaron el centro
de las palabras de Dios como si fueran las palabras de Dios, tienen que ser quebrantadas. Tienen que ser quebradas, labradas a punta de martillo. Isaías 41:7. Isaías 41:7 dice, el carpintero animó al platero y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos porque no se moviesen. El carpintero animó al platero y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos porque no se moviese. Dice el texto que sigue, mas tú, oh Israel, siervo mío eres, tú Jacob, mas tú Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Hablando los términos en Jacob como Israel, en Jacob representando una línea natural y en Israel una línea espiritual, pero que también tienen que ser perfeccionados a punta de martillo de Dios. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. A eso se refería el Señor en Mateo 24, cuando dijo, mirando, cuando los apóstoles le hacen las preguntas, vislumbrados por la construcción que había, y el Señor, como para bajarle los humos de todo lo que estaban, al mirar aquella grandeza física de la construcción, entonces el Señor llega y les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Literalmente en la profecía de Daniel eso tuvo su cumplimiento literal. Pero el Señor estaba hablando en la profundidad espiritual, que toda construcción hechas con piedras humanas, con ideologías humanas, con pensamientos humanos, iban a ser destruidos totalmente y ser establecido el martillo de Dios a través de su poderosísima palabra. Por eso es que en Revelación el Señor dice que Él vendrá contra todo aquello. Él vendrá contra todo aquellos montajes doctrinales que se fundamentaron, que se cimentaron y se sentaron en el trono de Dios. Y Él dijo que con la espada de su boca los destruiría, los combatiría. Y su espada es la misma palabra de Él, y esa palabra también es como martillo que quebranta la piedra. El 44:12 de Isaías dice así, el herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, le dará forma con los martillos. Está hablando ya no de un solo martillo, sino de varios. El herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, le dará forma con los martillos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya. Tremendas estas palabras del Señor, lo repito, el herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, le dará forma con los martillos, trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas,
y no beberá agua y se desmaya. Esto me lleva a un pensamiento en Isaías 40, cuando habla de aquellos que se cansan, aquellos que se fatigan, pero también habla de aquellos que correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Está hablando de aquellos que somos labrados con martillo de Dios, porque nos seremos fortalecidos en la aflicción, seremos fortalecidos en la prueba, seremos fortalecidos en la angustia, seremos fortalecidos en la dificultad. ¿Por qué? Como lo dijo David, porque Él está con nosotros, Él no nos ha abandonado. Lo que pasa, amados hermanos, en todo el mundo, es que el Señor nos está labrando a martillo, y eso es duro, es tremendísimo. La prueba que cada uno en este instante esté viviendo, y le están echando culpas al Todopoderoso. No, estamos siendo perfeccionados, como dice la Escritura, que Él mismo fue perfeccionado en sus aflicciones. El Todopoderoso, el tiempo que estuvo aquí y toda la persecución maligna que tuvo durante todo su tiempo en estadía humanamente en este mundo. Todos esos sufrimientos hasta llegar al suplicio, hasta llegar al sacrificio, hasta llegar a ser ofrendado como ofrenda. Fue terrible, que Él mismo tuvo que expresar unas palabras: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. Como quien dice, pero si no es posible, continuemos, porque hay que seguir haciéndolo. Hasta que llegó al final, donde estaba establecido que era cumplido su tiempo de su obra. Por eso es que en Juan dice, ojo, porque muchos han leído este texto mal, lo han leído así: a los suyos vino. Y la Escritura dice es a lo suyo, su obra, lo que le correspondía hacer, a lo suyo vino. Y luego dice, y los suyos, ahí sí, incluyendo a todo su pueblo mundialmente, y los suyos no le recibieron. Y hay muchos que le están recibiendo, y le recibimos en diferentes religiones, le recibimos, pero fue con martillo humano, añadiéndole fuerza. Por ahí hay un grupo que habla acerca del hierro, cómo el hierro se aguza con hierro. Y aquel que dice, cuando la herramienta no tiene buen filo, se le añade fuerza. Esa fuerza que se le ha añadido humanamente a la obra del Señor es la que tiene que ser destruida. Y entrar es en toda la fortaleza, el poderío y la grandeza y la fortaleza del Todopoderoso para todos nosotros. Por eso es que Pablo no en vano dijo en Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Es porque existe la otra contraparte, porque el mundo se estaban fortaleciendo en la fuerza propia, en la fuerza humana. Y ahí entra el punto: maldito aquel que pone carne por su brazo y que confía en el hombre. Lo que el Señor nos está guiando es a ser labrados directamente por su bendita y santa presencia y su palabra poderosísima. Vuelvo a leerlo: el herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, le dará forma con los martillos, trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya. Estos versículos que he estado dando de cada uno de estos capítulos es para que todos, ya en nuestros estudios personales, nos leamos todo el capítulo del versículo que nos está dando el Señor para nuestra edificación. Salmo 74:6. Salmo 74:6
Dice, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Y quiero leer desde el verso 1 hasta ahí. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa? Acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo, cuando redimiste la vara de tu heredad, este monte de Sión donde has habitado. Levanta tus pies a los asolamientos eternos y a todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Tus enemigos han bramado en medio de tus sinagogas, han puesto sus divisas por señas. Cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maderos. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas del Eterno en la tierra. Y leerse en todo ese Salmo 74. Pero aquí está utilizando también el término martillos. Y ahora con hachas y martillos. Hay hachas humanas también que están haciendo corte. Pero el que hace el corte es el Señor. Árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y dice el Señor que aquí está el hacha a la raíz de los árboles. Pero la de Él, no el ser humano que está en este instante haciendo divisiones y mandando unos para los infiernos, otros para allá y otros para acá. Entendamos muy bien todos los enseñadores de la palabra, con diferentes ideologías y entendimientos, que quiere establecer su pensamiento fundamental masacrando a los demás. Si el mundo entero murió espiritualmente, ¿qué es que al muertico se le añada una cosa o se le añada otra? Porque hay quienes están enseñando que todos los que fueron vacunados a través en todo el mundo en esta pandemia, que todos ya están condenados y listos para los infiernos. Están errados en eso. Hay herradura en eso. Si a un muerto se le añaden 5 arrobas, si a un muerto le aplican unos machetazos más, si a un muerto le añaden inyecciones venenosas, ¿qué más daño le puede hacer ya? Aquí la palabra del Eterno, que es como martillo, es para que resucitemos a una nueva vida en el Espíritu y no seamos engañados más para no seguir muertos. Es para pensar, es para analizar. Alguien en una conferencia dio este ejemplo. A alguien lo mataron y alguien le dijo, señor predicador, si a un muerto se le añaden 5 arrobas, ¿cuánto pesa mi pecado? Porque yo no lo siento. Y el predicador le dijo, claro, puedes añadirle lo que quiera, pero si ya estás muerto no lo sientes. ¿Sentirá una vacuna más? Sabemos que todo este asunto ha sido un ardid siniestro de los malignos. Y algunos los toman como reptiles, como reptilianos. Tomen los demonios como quieran tomarlos, son demonios. Y todo eso es adversidad ante la presencia del Señor.
Lo que tenemos que hacer, amados, es ser liberados por la poderosísima palabra del Señor, y los errores que hayamos cometido atrás, por los cuales nos trajo muerte espiritual, pues no volverlo a cometer más y seguir a la luz de la palabra del Señor. Como dice, lámpara es a mis pies sus palabras y lumbrera a mi camino. Entonces, es hora. Predicadores fundamentalistas en todo el mundo según su ideología. Es hora de hacer un pare. Paraos en los caminos y pregunten por la senda antigua cuál es el buen camino. No siga enseñando que el que traes es el buen camino, porque eso es lo que se hace a través de todas estas representaciones, todas estas ideologías, todos estos montajes y todo aquello, porque alguien dijo así, pudo tener razón, como no la pudo tener. Pero un muerto es muerto, y un muerto necesita solo oír la voz del Eterno, la gran voz del Eterno diciéndole, Lázaro, ven fuera. Y ya cuando salga, entonces ahí sí entra el otro punto, desatarle y dejarle ir. No le añada más ataduras, es desatarle. Es librarle, dejarle libre, para que ese mismo también empiece a desatar y a dejar libres a otros, porque esa es la orden del Señor en San Juan 11, después de la resurrección de Lázaro. Ese es el martillo que quebranta la piedra, no el mío. El herrero utiliza varios martillos, diferentes elementos para trabajar la obra de lo que esté trabajando. Pero el martillo del Eterno es su palabra poderosísima. Bendito su nombre. Éxodo 25, 31. Éxodo 25, 31. Dice así. Éxodo 25, 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie y su caña y sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. También los elementos de oro en el santuario fueron labrados también a martillo. Y te doy unos contextos de este punto del candelero, porque no los voy a leer porque el punto que traemos, pero les estoy mostrando que a martillo también se labraron los elementos de oro que eran establecidos en el santuario para la obra del Señor. Contexto de Éxodo 25, 31, que es el que acabo de leer. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Contextos para ese: Éxodo 25, 36, Números 8, 4, Éxodo 37, 17 y Éxodo 37, 22, para que te lo leas allá en tu casa, en tus estudios personal. En Éxodo 37, 7, dice así. Éxodo 37, 7. Hizo también los dos querubines de oro. Hizo los labrados a martillo a los dos cabos de la cubierta. También los querubines fueron labrados de oro, fueron labrados a martillo. Por eso después en su tiempo el Señor nos traerá temas definidos sobre eso. Porque querubín es sombra que cubre. O sea, la cubierta del Eterno es labrada también a martillo y es de puro oro, representando la naturaleza divina del Todopoderoso. Que nuestra cobertura debe ser de oro puro y también labrada a martillo por la presencia de la palabra del Todopoderoso en nosotros. Bueno. Primera de Reyes 6, 7. Primera de Reyes 6, 7.
oído a este punto porque es tremendísimo. Dice, Primera de Reyes 6:7. Y la casa, cuando se edificó, hablando de la casa ya edificada, y la casa, cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿No te dice en la revelación del Eterno algo grande allí? Y la casa, cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. No eran labradas a martillo, fueron piedras exactas que se necesitaban para la obra, sin obra literal de elemento, de herramienta alguno. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, el martillo del Eterno, como su palabra, es para desmenuzar las otras piedras, las otras construcciones, pero no la que Él ha edificado. O sea, la edificación de Él no se toca, no es tocada con hierro alguno, ni con elemento alguno. Es para entender esto. Deuteronomio 27, 5, 6. Deuteronomio 27, 5, 6. Y edificarás allí altar al Señor. Edificación del altar. Edificarás allí altar al Señor tu Dios. Altar de piedras. No alzarás sobre ellas hierro. No podían ser tocadas con hierro. Eran piedras exactamente, explícitamente perfectas que encajaban en la construcción sin ser labradas con hierro. Edificarás allí altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios. Deuteronomio 27, 5 y 6. Ahora sí, esta es la respuesta, porque conferencias, miles, en las cuales fuimos formados todos, sobre la piedra que desecharon los antiguos. Primera de Pedro 2, 7, 17. Primera de Pedro 2, 7. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, y aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amados, muchas conferencias nos formaron sobre la piedra que desecharon los antiguos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tenía un desenvolvimiento histórico, literal, en el texto sagrado, y eran esas piedras que no podían ser labradas a martillo. Esas fueron tipológicamente las que desecharon los edificadores, los constructores, y por eso hoy en día tenemos que gozar del martillo de Dios labrándonos, edificándonos.
y labrando la piedra para que encaje bien en la construcción. Esa es la respuesta. A mí nunca me la dieron. Solamente tomaban el texto hablando sobre el Señor Jesucristo como la piedra principal del ángulo desechada, pero literalmente en Primera de Reyes 6:7 y en Deuteronomio 27:5-6 nos está mostrando que esas piedras con que se edificó la casa no eran labradas a martillo, fueron tomadas sin toque alguno de hierro, sin ninguna otra construcción, exactas, firmes, y esas tipológicamente es las piedras que desecharon los antiguos, y entonces se entra ahora en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el encaje perfecto en la obra. Pero el que se desubique de ahí seguirá recibiendo martillo de Dios para ser labrado hasta que entienda qué es lo que el Señor quiere hacer. Bueno, ya voy a terminar en algo muy profundo. En Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Yo sé que su entendimiento ya sabe sobre qué vamos a hablar. Mateo capítulo 4, versos 3 y 4. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Di que estas piedras se hagan pan. ¿No creen, amados, que literalmente era como contraproducente que el enemigo le mostrara unas piedras literales, unas rocas literales, para extraer la expresión, diga que estas piedras se conviertan en pan? De pronto literalmente sí era así, pero el enemigo también es entendidísimo. Y en lo que estaba hablando era que las piedras que desecharon los antiguos, las piedras que han de ser desmenuzadas, se convirtieran en pan, en alimento espiritual. El Señor sabía eso. Eso fue un ataque con doble sentido, con doble interpretación, donde el Señor no fuese el Señor, el eterno, la palabra hecha carne, había sido engañado como todo el mundo fue engañado, presentando sus piedras, presentando sus enseñanzas, presentando sus rocas como pan para alimento espiritual del pueblo. Verso 4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca del Eterno. No con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca del Eterno. O sea, el hombre se sostuvo con un pan a través de la historia. El hombre se sostuvo con una palabra que se movió humanamente a través de la historia. Pero lo que da sustento y vida, lo dijo el Señor, es las palabras del Señor, son las que nos alimentan, aquellas que vienen como martillo del Todopoderoso. Amados, que el Señor nos ayude para seguir entendiéndole. Aquí dejo esta enseñanza de parte del Señor para el día de hoy. Hay veces me demoro un poquito esperando que el pueblo oiga, comparta, llegue a cualquier rincón y digieran bien la palabra del Señor para entenderla. Entonces no quiero amontonar
mensaje sobre mensaje, mensaje sobre mensaje. Lo último se pone el pueblo que no sabe a cuál ve, porque hay mucha entretención en el mundo, en todas las redes, hay demasiada entretención para opacar las palabras del Señor Todopoderoso. Amados, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Bendecidos todos los amados del Señor en todo el mundo. Los que tengo aquí que están viendo, hermana Carmen Caicedo, hermano Juan Acevedo, hermano César Hurtado Retis, Atalaya Selvin López, Salomón Ojeda, Arbey Hidalgo y otros hermanos que sé que están viendo este video, que no han salido aquí en pantalla. Bendecidos todos en el nombre del Señor, compartamos y dejémonos edificar por el Todopoderoso. Los antiguos desecharon la construcción literal. Los de hoy están desechando la construcción espiritual. Y están hablando de Cristo. Están hablando de las palabras del Señor. Que el Señor nos dé dirección y nos guíe como la lámpara que es su palabra y alumbre en cualquier camino tenebroso que tengamos o que hayamos sido formados o que estemos caminando. Oremos, amados, mucho por todos los que están sufriendo, por todos aquellos secuestrados, por todas aquellas niñas en el mundo que se han desaparecido, que están perdidas. Orar y reprender todas las fuerzas del maligno que operan en aquellos vehículos del enemigo que están haciendo mucho daño al mundo, al pueblo. Y nuestros pueblos están dolidos por todo lo que está pasando de nuestros seres queridos desaparecidos. Oración poderosa en el nombre del Señor. Y que para que sean liberados los que estén esclavizados, cautivos, escondidos, guardados en lugares donde no hay ojo humano que los pueda ver o rescatar. Pero los ojos del Señor ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres y el Señor sabe dónde esté cada uno y el Señor ha de hacer en aquel que está sufriendo. El Señor ha de hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendiciones del Altísimo. Nos veremos con la ayuda del Señor en la próxima enseñanza. Dios les guarde.